Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. Hoy en Labias de Parrilla les voy a hablar sobre un triángulo que ni Pitágoras pudo resolver, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, aunque parezca que se trata de una fiesta de matemáticos en short, en realidad es una zona geográfica ubicada en el Océano Atlántico y se llama así porque está delimitada en 3 puntos: Miami, la isla de Bermuda, de allí viene su nombre, y Puerto Rico. Ojo, y no es cualquier triángulo, es un triángulo equilátero con un área de 1.1 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Ustedes se estarán preguntando y yo les voy a responder: vuelvan a cursar el bachillerato. Pero ok, el área de un triángulo equilátero se consigue multiplicando la base por la altura y dividiéndola entre 2, porque aquí se aprende, muchachos. Ahora, ¿por qué es tan famoso este triángulo? ¿Qué pasa ahí? ¿Es más peligroso este triángulo que un triángulo amoroso? ¿Y qué hay de verdad en todo lo que se dice al respecto? Vamos a averiguarlo. El término el Triángulo de las Bermudas fue acuñado por varios escritores estadounidenses en 1950, luego de que se hicieran populares los accidentes en esa zona en las revistas de sucesos extraños de la época, que eran las versiones de las páginas web locas de nuestros abuelos, foto más video. Sin embargo, antes de eso, el Triángulo de las Bermudas ya tenía mala fama por ser una ruta donde ocurrían muchos naufragios desde los viajes de Colón. Es por eso que antes de llamarse el Triángulo de las Bermudas, a ese mismo lugar se le conocía como el Cementerio del Atlántico, que por suerte le hicieron rebranding al lugar, porque si uno se asusta cuando el piloto dice: estamos pasando sobre el Triángulo de las Bermudas, imagínense el miedo que debe dar que digan: señores pasajeros, estamos sobrevolando el Cementerio Atlántico. Ahí uno se vomita encima. Ahora, ¿qué estaba pasando allí a mediados del siglo pasado que le dio la fama a un triángulo imaginario en medio del Océano Atlántico? El primer suceso que llamó la atención de la gente y en especial de los escritores fue en 1945, cuando 5 aviones de la Marina estadounidense se perdieron dentro de esa zona cerca de Florida. Luego desapareció un 6º avión que fue a buscarlos. Era un avión de rescate que se suponía que los iba a encontrar y desapareció. O sea, en total se terminaron desapareciendo 27 personas por completo. Otro incidente muy famoso relacionado con la aviación fue en 1948, cuando un avión DC-3 de pasajeros viajaba de Puerto Rico a Miami y desapareció. Mientras se aproximaba a la ciudad en la noche, desapareció. 31 personas no se volvieron a ver. De hecho, no es que sea un mito que se hayan desaparecido muchas personas en las Bermudas. Existe un registro oficial de 97 aviones perdidos de los que no se encontró explicación alguna. Pero ya va, epa. La idea de esto es de mentir los mitos, y hasta donde voy, yo ya me estoy empezando a creer este cuento. Vamos a ver qué más dice aquí. Si hablamos de barcos perdidos, pues déjenme decirle que nadie lleva la cuenta. Pero desde los tiempos de Colón hay registros de navíos desaparecidos. Y aunque parezca que es imposible que estas cosas sigan pasando en el mundo moderno, en julio del 2021, o sea, hace un año desde que estoy grabando esto, se perdió un navío con 87 personas que viajaba de Bermuda a Florida. La búsqueda de ese barco por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos se suspendió. 87 horas después los dieron por desaparecidos y más nunca se supo nada de este barco ni de sus tripulantes. Y entonces ahí uno se pregunta: ¿qué coño está pasando ahí, Elon Musk? Y así hay cientos de historias de barcos, como por ejemplo un barco petrolero de 154 metros que se llamaba Sulphur Queen, que desapareció en febrero de 1963 mientras viajaba de Barbados a Baltimore, y ahí desaparecieron 53 tripulantes y solo se encontraron restos del avión semanas después. Ahora, todo este montón de historias tienen algo en común, además de desaparecer en este triángulo, y es que siempre aparece alguna teoría de conspiración al respecto, y no los puedo juzgar porque se desaparece la gente. Entonces, para que cuando termine este video ustedes puedan fingir que son unos expertos en el tema, les voy a decir las teorías más populares de conspiración que hay sobre el Triángulo de las Bermudas. Una de las teorías más populares que hay es que en la zona hay un agujero negro. Y esta ni siquiera la tengo que explicar porque no es real, sencillamente porque si hubiese
hubiese un agujero negro ahí, ya se hubiese tragado a la Tierra y ustedes no estarían viendo este video en YouTube. Otra teoría que a mí particularmente me suena increíble es que allí es donde queda la superficie del continente perdido de la Atlántida. Y si usted está pensando, me robaron en el colegio y me enseñaron menos continentes de los que había y yo pagué todos los continentes, ¿será que será el premium? Les voy a explicar brevemente qué es la Atlántida. La Atlántida es una tierra mítica mencionada por Platón en una de sus escrituras. Es como decir, como la Wakanda, pero de los blancos. Es más, es tan Wakanda que el psíquico Edgar Cayce aseguró, según sus visiones psíquicas, que allí tenía una tecnología muy avanzada que consistía en unos cristales de fuego con los que se obtenía una energía y lanzaban rayos, que si me preguntan a mí, me sigue gustando más el vibranium de Wakanda. Obviamente, salvo por las películas de Disney y una que otra película de peor calidad que deben estar pasando en AXN, no existe ninguna evidencia de la existencia de la Atlántida e incluso ninguna evidencia de alguna isla griega desaparecida. Otra teoría que era más de la época de los barcos de vela y la sífilis daba como la gripe es que el Triángulo de las Bermudas vivían monstruos marinos. En las cartas encontradas, algunos corsarios hablaban de krakens, pulpos gigantes que se devoraban los barcos, que aquí uno se pone a pensar, ¿eran cartas de piratas o porno japonesa? No lo sé. Igual sabemos que no es que los corsarios y los piratas sean la gente en la que uno más va a creer, pues porque desayunaban una botella de ron, y aquí les voy a dar un consejo ya de vida. Nunca confíen en alguien que desayuna una botella de ron, ni tampoco confíen en alguien que sea un pirata, ni tampoco confíen en la esposa de un actor que haya hecho de pirata en más de 3 películas, porque eso nos lo enseñó el juicio de Johnny Depp. Y finalmente, una de las teorías más repetidas es la de que es una zona de extracción extraterrestre y que ese lugar es donde hacen abducciones de humanos. Y hay gente que las lleva un poco más allá y afirman que en el Triángulo de las Bermudas hay bases militares extraterrestres. Y ahora, como en cualquier tema que se pone muy mágico, viene la parte científica, y menos mal, porque se lo juro, yo ya me estaba empezando a creer todo. La primera explicación científica son los errores humanos. El Triángulo de las Bermudas, al estar en medio de una de las rutas más transitadas del planeta, tiene una mayor posibilidad estadística de registrar más accidentes, tanto aéreos como marítimos. Aparte que cuando los aviones se desaparecen en el océano, no solo en el Triángulo de las Bermudas, sino en cualquier otra parte del planeta, las posibilidades de que no encuentren nada están por encima del 50%, según un estudio hecho en los Estados Unidos. Así que lo que yo les recomendaría es que si van a viajar por un avión que tiene de ruta el océano, lleven una pelota de voleibol con ustedes, porque uno nunca sabe cuándo va a quedar atrapado en una isla desierta. Otra explicación que le da mucho sentido a gran parte de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas es el clima. La zona entre Puerto Rico, Bermudas y Florida es todos los años un área por donde pasan los huracanes más grandes que arrasan las islas del Caribe. De hecho, cada vez que es temporada de huracanes, las olas que se registran en esa zona del océano son de más de 100 metros de altura. Con los transportes antiguos como los veleros y barcos de principio del siglo pasado o de 1800, la poca visibilidad por el clima y las lluvias de las tormentas desorientaron a los capitanes, a la tripulación, y esto causaba accidentes. En la era moderna es muy poco probable que esto ocurra si se tiene las comunicaciones actualizadas y los equipos ya más modernos. Sin embargo, en el caso de la aviación, y sobre todo en aviones pequeños que su altura máxima para volar es la misma altura en donde están las tormentas, pueden haber fallas en el GPS, y la falta de comunicación de satélites y todo esto haga que el piloto se desoriente y puedan haber accidentes. La última, y quizá la teoría científica más alocada, es que hay variaciones magnéticas y niebla electrónica. Ya esto me gusta, me está gustando este nombre. Esta teoría se hizo popular cuando Rob McGregor y Bruce Hernon contaron en un libro llamado The Fog que ellos una vez se perdieron en unas nubes muy espesas y con mucha electricidad. Todos sus instrumentos fallaron, y cuando salieron, en un periodo de tiempo que no pudieron ver bien los equipos, terminaron llegando a Miami. Esto a mí más bien me
suena la historia de un venezolano que pagó a coyote y es lo que le está diciendo a migración, pero ok, vamos a creerle a mi amigo McGregor. Y aunque sí existe el concepto de las nubes espesas, no se tiene ninguna prueba de que haya alguna en el Triángulo de las Bermudas. Pero sí hay algo que es totalmente cierto, y es que en la zona de las Bermudas las brújulas tienden a descalibrarse porque desde allí se indica el norte verdadero. Y para que se vayan con un PhD en navegación marítima y aérea, el norte verdadero es el que indica la dirección exacta del polo norte, mientras que el que normalmente utilizamos es el norte electromagnético, que es el que indica el norte pero como forma referencial. Entonces es como lo mismo, pero si lo dicen como yo lo dije, van a sonar increíblemente inteligentes. De hecho, en una nota encontrada de Cristóbal Colón que se escribió el 8 de octubre de 1492, cuando pasó su barco por la zona, dijo que la brújula se le estropeó. Me imagino la nota que dijo: se me dañó esta mierda. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que no importa el evento o la cosa que exista en el mundo, siempre va a haber alguien que va a decir que fueron los extraterrestres. Así que ya saben, si después de una fiesta alguien les dice que si quieren lanzarse a la piscina, ustedes le dicen: no puedo porque no traje traje de baño, pero lo que sí traje fueron todos estos datos del Triángulo de las Bermudas.